por invitarme para compartir con ustedes esta sesión con una pregunta mmm, interesante, pero que abarca bastante. La verdad es que no creo que la reunión de hoy pueda ser suficiente ni siquiera para la primera parte de una vieja discusión entre el lenguaje práctico, ese lenguaje de calle, ese lenguaje diario, que tiene una gran función comunicar, y la formalidad, el tratar de encontrar un modo de escritura y de expresión oral que esté dentro de lo que la más media o dentro de la clase intermedia dice debe ser el modelo estándar para todos. Es un problema de toda la vida. ¿Qué es lo correcto y qué no es lo correcto? Y eso nos llevaría a otra pregunta. ¿Quién determina qué es lo correcto de lo incorrecto? Y entonces ya dejaríamos el plano lingüístico para pasar de pronto al plano social y quizás hasta el plano político. ¿Qué instituciones y qué mecanismos se usan para determinar? Estoy hablando solo del asunto del lenguaje para determinar qué es lo correcto y lo incorrecto. Y sobre eso ya hay una larga historia que toca una serie de sensibilidades en los distintos grupos, ya sea divididos socialmente, clase media, alta, baja, pero también ya sea académicamente entre los vanguardistas, o sea, aquellos que dicen ¿por qué tengo que seguir un modelo? ¿Por qué no podemos innovar? Y los, entre comillas también, por favor, conservadores. Esto es solamente por mencionar algunas de las posibles divisiones que hay para determinar qué es lo correcto de lo incorrecto en el uso de una lengua determinada con el fin de comunicarnos. Y se arma, como les digo, ya la gran pelea, ¿no? Hoy mismo hay, hoy día no exactamente, pero en este tiempo ya había una pelea, por ejemplo, entre RAE, hablando del castellano nada más, RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, que señalaría las pautas, y la ASALE, ¿sabían? La ASALE, que es la Asociación de Lenguas Españolas, pero de Latinoamérica, que también tienen el mismo peso en el sentido de permitir, de admitir, de formalizar determinada palabra, determinado giro lingüístico. Porque claro, los modos de hablar en la península, en España, y tienen una larga data, por supuesto, es la matriz de la lengua castellana, no coinciden con la rica posibilidad comunicativa y variada que hay en toda nuestra América, la América Central, América del Sur, y obviamente un gran porcentaje de castellano también peculiar en Estados Unidos. Entonces, determinar o que una institución que toma como modelo sus formas de hablar en su región pongan ese modelo para que todos los demás lo sigamos, como que no agrada mucho. Y entonces ahora hay una larga consulta, cansada consulta, entre las academias, entre la SALE que les estoy mencionando, entre RAE que les menciono, y aún así no se ponen de acuerdo, y cada cierto tiempo en donde se publica, por ejemplo, una actualización del diccionario, estamos en la 23ª, siempre están las viejas polémicas, ¿no? Entre por qué sí de esta manera y por qué no de esta otra manera, que se acomoda más de pronto al hablar de Centroamérica o de América del Sur. Entonces, lo primero que quería deslindar responsabilidades es que en la conversación que voy a tener ahora, que es apenas una introducción de un tema bastante amplio, es señalar que voy a apuntar algunos problemas que hay en los usos de determinados términos, de determinadas oraciones, en situaciones particulares, pero no significa que sea estrictamente lo correcto, lo inquebrantable, lo legalizado, y que cualquier intento de salirse de esa legalidad en el uso de la palabra se convierta en un delito. No, para nada. La verdad es que nuestra lengua, en este caso el castellano, pero creo que podríamos hablar de todas las lenguas y de las muchas lenguas que forman la realidad peruana, la verdad es que es algo que está en constante cambio. De ahí que hay un principio en lingüística llamado el principio de la diacronía, que hace de que entendamos que todo está en una constante evolución según la demanda social.
Así que lo correcto y lo incorrecto es ya de por sí un problema de planteamiento. ¿Mm? Bueno, ahora, me pidieron que les hablara, dentro de lo poco, mucho que yo pueda conocer, de esto precisamente, de si es importante la gramática normativa para poder establecerla como ese estándar en todas las actividades formales, principalmente formales, de nuestra vida diaria. Cuando me refiero a formales, me refiero al mundo donde estamos, por ejemplo, académico. En el mundo académico, en el mundo comercial, en el mundo político, en todos los estamentos formales, hace falta manejar una lengua dentro de los parámetros que ellos consideran, entre comillas, como ya dije, lo correcto. Entonces, allí es donde hay que hablar de la normativa. El asunto, como les digo, es que ese señalamiento de lo correcto y esa norma, alguien tiene que poner las manos en el fuego y decir, así va a ser. Y meterse en una gran discusión, porque siempre va a encontrar detractores. Ese uso, entre comillas, correcto, lo establece la gramática normativa, que, como les digo, es esa gramática, esa propuesta prescriptiva, que la señalan un conjunto de, entre comillas, autoridades, que las publican a través de diccionarios, manuales, etcétera, etcétera, que las difunden por todos los que están de acuerdo en usarlo, y que luego reciben un apedreamiento, un linchamiento por haber propuesto tal o cual cosa, ¿no? Por ejemplo, solo, para entrar al otro tema, la misma palabra, solo. ¿Sabía usted que es un problema la palabra solo? Me imagino que el auditorio que tengo hoy día es un auditorio de jóvenes y que seguramente fueron formados ya en este aburrido mundo de la ortografía, que con la regla de que la palabra solo ya no se tilda, ¿cierto? Que antes se tildaba para diferenciar dos solo. El solo de soledad, que no llevaba tilde, y el solo de solamente, que llevaría tilde en caso de que eso fuera un adverbio. Así nos formaron algunos. Pero luego se simplificó el mundo y seguramente a ustedes le dijeron que ya no, y eso está en la norma, del panhispánico de 2005 en adelante, que ya no hay una obligación de colocarle tilde a la palabra solo para poder uniformar uniformar criterios. Sin embargo, luego se ha encontrado, y se armó un lío, a académicos, a miembros de la RAE, los miembros de RAE, que algunos de esos escritores, Arturo Pérez Reverte, por ejemplo, un gran escritor, que en sus documentos personales, no como miembro de RAE, sigue tildando la palabra solo. Entonces le preguntan cómo un académico que ha propuesto eliminar la tilde sigue usando la tilde. Y él explica lo que yo les estoy ahora diciendo, ¿no? Estoy transmitiendo. Que no hay una regla fija, eso es una recomendación. Pero que para él, en lo personal, necesita esa tilde porque sí cree que no se puede escribir sin colocar la distinción entre los dos y que él va a seguir usándola, contraviniendo lo que de pronto, me imagino, él firmó para que salga el documento. Y ahora uno pregunta, bueno, ¿qué, lo tildo o no lo tildo? Tampoco nos van a matar. La tendencia es no tildarlo, les aviso, ¿eh? La tendencia es no tildarlo. Pero si encuentra algún documento no académico, no formal, literario, no sé, personal, pues no hay ningún problema en que lo tilde. El problema, vuelvo otra vez al punto, es cuando estamos hablando de recomendaciones, pautas a seguir en lo que se refiere el uso formal. Allí se presenta el problema. ¿Bien? Ahora voy a presentarles unas imágenes que espero me ayuden a centrar el tema de la gramática normativa. En la siguiente parte voy a darles algunas pautas de los principales errores que hay que tomar en cuenta para mejorar nuestra norma estándar. Y luego espero que alcance el tiempo. Es una hora, ¿no, señorita? Ya me estoy pasando la raya, creo. O el tiempo que ustedes me determinen, falta poco. Dejaré un tiempo para un foro, porque aquí me han llegado algunas preguntas interesantes que no sé si podré responder por completo, pero podría globalizar y quizás alcance tiempo para una que otra conversación. Esperemos que alcance todo en este momento, ¿ya? Voy a tratar de hacer lo posible, como digo, de ser lo más genérico posible, pero que despierte alguna curiosidad para que luego sigan con este asunto de si acepto la normativa como un punto de referencia
para mi redacción personal. A ver, vamos a ver. Bien. Cualquier cosa me interrumpe, señorita, y me avisa si hay algo que está fallando, por favor. ¿Ya? A ver, aquí no los puedo ver yo a ustedes, pero tengo unas imágenes. Obviamente es de la presentación. Esto ya lo vamos a pasar de largo por el tiempo. Y esta es la pregunta que genera la conversación del día de hoy. ¿Es importante la normativa gramatical para una buena comunicación? A ver, les leo este texto de entrada para señalar la polémica, escrito por nada menos que Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982. Y noten que ya sienta una gran polémica. Por una lengua libre. El castellano hablado anda por la calle. En cambio, al castellano escrito lo tienen preso. Al castellano escrito lo tienen preso hace varios siglos en ese cuartel de policía del idioma que es la Academia de la Lengua. Tratar de liberarlo, reduciendo cada vez más la distancia entre el castellano escrito y el castellano hablado, es una tarea en que debemos empeñarnos los escritores de la lengua castellana y en la que de hecho estamos empeñados los novelistas latinoamericanos. De entrada, comprenderán, Gabriel García Márquez es un escritor que recogió mucho de la riqueza verbal de América Central, de la América Caribe, y que obviamente magnificó su literatura hasta llevarlo al premio Nobel, precisamente por esa, no diré irreverencia, pero por lo menos esa singularidad al coger ese castellano de calle, ese castellano entre comillas popular, y llevarlo al plano de la literatura y hasta convertirlo, si se quiere, en un referente. Con lo que te quiere demostrar en verdad que no hay ningún límite claro y obligatorio para el uso de un idioma. La lengua se puede usar de cualquier manera, en tanto usándola puedas llevar tus ideas hacia el receptor con la suficiente claridad. Los mecanismos que tú puedes usar para hacerte entender pueden ser variados. Y si no encuentras una palabra adecuada, un giro adecuado, probablemente encuentres uno que ni siquiera haya sido contemplado, pero que sea lo suficientemente claro para llevar tus ideas. Eso estoy hablando en el plano de que si lo que me importa, y así debe ser en el acto comunicativo usando palabras, es que el receptor me entienda. Cualquier mecanismo, verbal o no verbal, que me ayude a que el receptor capte el mensaje que le estoy enviando, sea un mensaje, no sé, personal, literario y hasta de pronto laboral, si me sirve, pues funciona. Aunque a veces, como digo, la norma se convierte en una especie de limitante, pero veremos que también tiene su parte positiva eso de la normatividad. Pero esa es la opinión de García Márquez y se las quería pasar para darnos cuenta que estamos caminando en el término de los usos de la normativa en un terreno bastante inestable, con polémica a favor y en contra. Ahora, para continuar, ¿qué es esto del lenguaje formal e informal que vengo mencionando desde hace rato? En ningún momento, y espero que quede claro, estoy tratando de decirles que lo formal o lo informal, que uno es inferior al otro. Cuando usamos el término formal e informal, más bien lo que estoy señalando es las diferencias de registro que uno está habilitado de usar en determinados lugares. Quiero que, por ejemplo, noten esto de la izquierda, una típica expresión popular. ¿Qué les parece? Cuando yo meto letra a la pipo, perdón, no sé leer muy bien esta parte, pero imagino que debe haber también sus giros, tengo que estar mosca para saber si ya atracaron con el rollo. Entonces, cuando este ya está pastita, le clavo la venta y al toque me aseguro el billete. ¿Quieren que les diga algo? Ese texto, hasta donde lo veo, no tiene errores gramaticales. De gramática. Perdón que use un tecnicismo, pero las oraciones y el sujeto y el predicado y los complementos directos, indirectos, están bien colocados. Gramaticalmente no tiene errores, pero obviamente se han dado cuenta que aquí el problema no es de construcción, ni de gramática formal, sino del uso de palabras con otro valor semántico, con otro valor significativo social.
no pertenece, por supuesto, al nivel formal, lo van a catalogar como un registro informal. A eso me refiero. Esto no está mal gramaticalmente. Sin embargo, no podríamos mandar una carta, un informe a nuestro profesor, algún documento de investigación con ese lenguaje. ¿Cuáles serían los errores? Veamos. Claro. ¿Ven? Aquí. ¿Sí? Estos no son términos gramaticales, son usos del significado en un nuevo sentido, lo que podríamos llamar la jerga, los modismos, las variaciones sociolectales o diafásicas principalmente, etcétera. ¿Qué te parece? Y este texto que ves a la izquierda, que como digo, no tiene errores de construcción gramatical, pero se nota que pertenece en términos sociales a otro registro, ¿cómo se podrían corregir? Pues acá tiene. Ay, me olvidé colocar un par de elementos más. Y ahora hagamos la comparación entre el texto de la izquierda y el texto de la derecha. Es solo un intento de formalizar lo que está a la izquierda. Probablemente usted, si lo lee con más cuidado luego, encontrará que podría haber planteado cada uno de ustedes una posibilidad diferente. Lo que he tratado de hacer es simplemente de formalizar en el terreno social, de la norma social, uno del otro. Supuestamente nos quedaríamos con lo de la derecha. Eso se debe usar en el lenguaje formal, en el nivel estándar. Pero reconoceremos que de lo de la izquierda será un poco más popular, más de música tropical, caribeña, lo que quieran, pero tiene una riqueza. Esa es la diferencia que quería señalar entre lo que es nivel formal e informal. No por diferencia de calidad de pronto, sino por una diferencia de grupos sociales y de registros. Ambos son buenos, pero requerimos el uso de la formalidad para el nivel en el cual de pronto los profesionales están caminando. Ahora, en cambio, observemos el siguiente texto. Le aseguro a los presentes que aperturar el servicio de omnibuses no es recomendable. Seguramente habrán quejas del público, pero si aún así lo harían, estarían cometiendo una falta. Aquí no hay uso de jergas. No se nota la popularidad, la informalidad, pero sí hay errores de gramática más graves o malos en relación al anterior. ¿Sabe cuáles son esos errores? Note. Ahí hay un error, hay aquí otro error, hay aquí otro error, hay aquí otro error. Por lo menos acá hay algunos, podrá haber más probablemente. Sin embargo, este texto daba la apariencia de estar correcto, de no tener jergas. Ahora notemos en dónde estarían los errores. Aquí. Solo para apuntar un par de cosas, porque la idea es avanzar, ¿no? Este le, bueno, se conoce como pronombre, etcétera, etcétera, y este le se refiere a presentes, como se da cuenta. Y como presentes está en plural, el le, si se refiere a presentes, obviamente tiene que estar en plural. Pero es tan sutil su presencia, su error de forma, que no se nota. Aperturar es una palabra para discutir. Según el diccionario, no deberá usarse aperturar por iniciar todavía. O sea que acepta muchas otras palabras como tuitear, whatsappear, chatear, pero no quiere aceptar aperturar. Tienen una explicación que después podría dar. Y aquí está. Note omnibuses, es un error de gramática, porque se supone que la regla dice que las esdrújulas terminadas en S no deben tener S, sino se pluralizan por el artículo o por sí solo. Habrá es un verbo que no tiene persona, y como no tiene persona, pues no puede tener plural, porque el plural lo hacen varias personas, por eso va. O esta que alguno debe correr, si así lo haría, no puede ser, porque acá hay un doble condicional, y entonces debería si así lo hicieran. Esto ya es otra cosa. Por eso, en la imagen anterior tenía un nivel formal e informal, pero aquí estamos señalando ya un error de normativa gramatical, en donde sí se cometen, según la gramática convencional, algunos errores. ¿Se nota? Una persona puntillosa, sí. Una persona que está preocupada por la formalidad, como debe ser, sí. Pero quería señalarles que la línea entre una y otra se les escapa a muchos.
Muy bien. Aquí tienes algunos otros errores de la formalidad. Según la formalidad, fui a vivir en Venezuela, en cuyo país viviría por un año. ¿Tiene algo de malo Venezuela en cuyo país? ¿O no será en el sector, en ese país cuya economía? Ese error del mal uso del cuyo se llama solecismo, muy común. Noten acá, se venden camisas para grandes, para hombres grandes. ¿Quiénes son los hombres grandes? ¿Quiénes son los grandes? ¿Los hombres o las camisas? Más o menos se entiende. No, ahí hay un error. Ambibología. Y hay muchos, ¿eh? Dice en la parte inferior, yo lo que más me gusta es viajar. Bueno, tampoco va mal. No, está muy mal. Yo lo que más me gusta, yo es sujeto en primera. Entonces, no puedes usar ese lo que. Pero se entiende, en lenguaje formal no. Y ese tipo de construcción se conoce como anacoluto. Y cometemos a cada momento. Anacoluto es cuando tú empiezas diciendo algo interesante y te viene otra idea. Y antes de terminar la idea anterior, agregas la otra idea que puede tener otra persona, otro tiempo, y luego regresas. Se te hace un enredo que en verdad la gente que te conoce o que está atenta a tu lenguaje oral, más o menos te capta, pero el resto se pierde, aunque uno mismo se entienda. Ese podría ser más un error de construcción oral, ¿no? Aunque como se dan cuenta también se puede repetir en la escritura. Miren esto, logró crear una exacta réplica del original. Inocente, ¿no? Logró crear una exacta réplica del original. Inocente, pero tiene un error, conocido como pleonasmo. Claro, porque ¿cómo que logró crear una exacta réplica del original? Basta una réplica o una copia. Pleonasmo. Aunque algunos pleonasmos no son muy malos. Pleonasmo usado, que no hay forma de criticarlo. Yo mismo lo hice. Yo mismo lo hice. Claro, yo soy mismo, si no, ¿quién va a ser? Malo. No, porque es un reforzador. Tú mismo tienes que trabajar, tú mismo. Pero eso es un pleonasmo, es una repetición. Claro, están los otros, los más desagradables, los más conocidos, los que todos difundimos. ¿No? Subir arriba, bajar abajo, entrar adentro, pero esos están tan manoseados que ya el que menos se percata de que está hablando mal. Pero hay algunos pleonasmos como el que te das cuenta que ni cuenta nos damos y se convierten en un error dentro de la norma, la gramática normativa. Por lo tanto, la gramática normativa, ¿ayuda o no ayuda? ¿Sirve o no sirve? ¿En qué nivel? Y para poder hablar, para poder escribir, necesito tomar en cuenta 4, ¿hay más todos estos elementos? Sí, de pronto es una exigencia que nunca llega a cumplirse por completo, porque siempre vamos a cometer errores de expresión oral o de expresión escrita, siempre. Hay una frase que dice que en ortografía es como en casa del jabonero. En casa del jabonero, el que no cae resbala. En la casa del jabonero, el que no cae resbala. En ortografía no hay quien diga yo no me equivoco en ortografía y en normativa. Claro que lo vas a hacer, pero la idea es que aquellos que pertenecen al estándar, o sea, al lenguaje promedio, que son profesionales y que deben manejar un lenguaje promedio, tendrían que cometer menos errores. No cometerlos, sino cometer menos y tener más facilidad para corregirlos, si es que quiere hablar en el lenguaje formal, porque ya te diste cuenta que a veces no es necesario. He allí. Esos son unos retos de la gramática normativa, que se puede trabajar, por supuesto.